Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Con las historias de miedo. Señorita Pau, que envió su solicitud para participar esta noche, bienvenida. Puede habilitar ya su micrófono y contarnos su historia. Los que manden solicitud es porque quieren hablar. Algunos a veces mandan solicitud y no quieren hablar, como es el ejemplo de Pau. Pero le doy la oportunidad a alguien en la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Bájele el volumen allá al radio, al computador, a lo que tiene amplificando el programa, por favor. Ya. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está usted? Muy bien. Mi nombre es Marcela y quisiera contar una historia que viví muy cercana. Sí. Con una familiar de mi ex esposo. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que en la familia, pues la tía de mi ex esposo tenía pues su esposo, ¿cierto? Sí. Pero ella tenía un hermano que pues también estaba casado con una señora. Resulta que el esposo de la tía y la esposa del hermano de ella se volvieron amantes. Y todos en la familia sabían y digamos que sabían que ellos se veían al escondido y demás. Pero pues lo que digamos como que al principio comenzó como una aventura, fue tomando pues como más tiempo y más fuerza. Al pasar como del tiempo, la tía de mi esposo se enfermó y empezó a tener unos problemas gastrointestinales. Entonces no podía asimilar la comida, empezó a bajar muchísimo de peso. Entonces la llevaron al hospital y pues allá dijeron que no, que ella lo que tenía era un cáncer de estómago muy fuerte y que ya estaba en la etapa terminal. Pero pues ella era una señora de 40 años que se alimentaba bien, tenía buenos hábitos, nunca había pues tenido como enfermedades de base como para tener un estado, digamos, de cáncer tan avanzado, y ya digamos que al punto de que el doctor dijo que tenía un mes ya de vida, pues como cuando ella fue a hacerse el chequeo médico. Empezó a tener unos cambios notorios, se bajó de peso, empezaron a hacerle quimioterapia, se le cayó el cabello, pero pues en la familia asimilaban que la esposa del hermano de ella, pues que era como la amante del esposo, le había hecho brujería. Bueno, ese era como el mito que se tenía en la casa. Resulta que eso fue como finalizando el 2022. Entonces, en la empresa donde yo trabajaba, en ese momento nos dieron vacaciones. Y pues yo asumí la responsabilidad de cuidarla, porque pues ella demandaba mucho tiempo para la comida, para el baño, para todo lo demás. Sí. Y resulta que hubo un día que ella entró como en una crisis
y ella se empezó como a morir. Y en ese momento los labios le titilaban como cuando una persona tiene muchísimo frío y empezó a hacer, pero así muy duro, muy duro. Sí. Entonces, como yo estaba sola con ella, me asusté y llamé pues a la familia y ellos no, que ella ya se está muriendo, toca llevarla al hospital y demás. Resulta que cuando ella estaba en un segundo piso, llamaron la ambulancia y todo para bajarla. Ella ya estaba pues como en su etapa terminal, como en su umbral, y yo la vi cuando empezaron a bajar las escaleras con ella, la bajaron en una silla de ruedas por el peso, y yo la vi hasta que se bajó porque yo me paré en la puerta llorando. Sí. Y en el momento en que ella se subió a la ambulancia, cuando ella volteó y me miró, la cara le cambió, o sea, como que se le resplandeció y parecía como en las películas de terror cuando una persona es buena y se cambia mala, inmediatamente así le cambió la cara. Entonces yo me asusté mucho y le dije, yo estaba con otros familiares de ella y les dije, ustedes vieron lo mismo que yo, pero pues ellos estaban llorando y demás. Entonces resulta que me dijeron, no, venga, pongámonos a hablar por Milena, porque pues ella ya falleció, ella ya no alcanza a llegar viva al hospital. Pues la ambulancia se fue y nosotros cerramos la puerta. Hicimos como un circulito, estábamos 3 personas, 4 conmigo, y nos tomamos de la mano, pues empezamos a orar. En el momento que nosotros empezamos a rezar, Sí. En la puerta se escuchaban unos arañazos, arañaban, y a medida entonces, pues nosotros nos asustamos mucho y había una persona muy creyente y decía, no, a Milena le hicieron brujería. Y entre más nosotros orábamos, más arañaban la puerta. Cuando ya luego sentimos cosas en la cocina que tumbaban los platos, las ollas, y cuando de un momento a otro yo sentí que una presencia se paró al lado de mí y me decía, no vaya a abrir los ojos, y seguimos orando, hasta que pues ya yo me puse a llorar y yo dije que yo no tenía nada que ver, que por favor me dejaran tranquila, y esa presencia se fue. Pues realmente ese día ella murió, y cuando yo fui pues yo he tenido pérdidas, pero cuando yo fui al hospital, pues cuando llegué ya al hospital a despedirme de ella, recorrí un pasillo, no sé, 50 metros, y en el espacio donde ella estaba se sentía frío, helado, como si lo hubieran abierto un congelador, y pues había como bastantes mosquitas en el lugar. Hola Dani, feliz noche para todos los oyentes del Café de la Vega. Pues Dani, yo quiero participar con las historias acerca de los espíritus de las montañas de Colombia. Pues en lo personal he tenido algunas experiencias durante algunos recorridos por la alta montaña, ¿sí? Allí pues sabemos de que las montañas de Colombia a lo largo de la historia fueron marcadas por mucha violencia, mucho conflicto, y pues exactamente hay unas rutas hacia el Parque de los Nevados donde pues muchas veces se han manifestado muchos fenómenos paranormales, como los famosos perros de cacería, ¿sí? O los flautistas. De hecho, pues una de las experiencias en la alta montaña
vía la cumbre del Nevado del Tolima, tuvimos la oportunidad de escuchar a los flautistas, ¿sí? Como una flauta en medio del páramo, y eso es, digámoslo, un poco imposible, ya que pues allí no van sino solo montañistas, y realmente pues la experiencia lo lleva tanto a uno a que uno empieza como a perseguir ese sonido, y cuando menos se da uno cuenta está perdido en el páramo. Y pues debido a eso se han presentado también muchos accidentes en la alta montaña. También pues los perros, que son muy conocidos tanto en muchas experiencias de los lugareños, de los paramunos y eso, donde han escuchado los perros de cacería, y pues realmente eso también son fenómenos que se pueden presentar en la alta montaña. Quizás a veces llegamos a la conclusión de que pueden ser espíritus naturales que pueden habitar las montañas, pero pues realmente esas experiencias han llevado a muchos a que pues pierdan la vida. Muy bien, ahí está Colombia Ando Tours contando su historia. Muchas gracias por participar y contar sucesos paranormales que ocurren en las montañas. Sí, mucha gente cree que en las montañas, ¿no? Todo lo que es la selva, hay bastante actividad paranormal. Buena línea telefónica, buenas noches, la Mega. Buenas noches, Dani, ¿cómo está? Muy admirador del programa, y qué bueno, un taxi Iris, hermano. Eso, Taxibiris, bienvenido, que las historias de ustedes son de no creer. ¿Qué me le pasó a usted? Vale, pues cuidado, hermano, y eso, lo que le voy a decir, eso me pasó a mí con un carro. Me acuerdo tanto que eso fue un lunes, no me acuerdo la fecha tanto. Yo bajaba ¿se acuerdan cuando estaba en la Caracas con 63? Que eso bajaban todos los buses ahí, tal, les quedaba la avenida por toda la Caracas y cogía la 63 donde quedan las flores, ¿cierto? Sí. Para bajar la 24, para bajar por el cementerio del 7 de agosto. Sí, señor. ¿Sí? Pasa usted el puente de la 30 y bajando el puente de la 30, allá hay una funeraria. ¿Sí? Sí. Eran como las 10:30, entre 10, 2 de la noche. Y ahí me paró una monja vestida de negro, pero era normal. Yo la miré normal con su escapulario, todo. Entonces llegó y me dijo que se subió al carro y me dijo, no, dale, que me dijo que tenía que ir para la 77, como para la Santa Elenita, ¿sí? Llegó el momento que dijo que tenía que devolverse otra vez y que mejor la llevara para el lado de la 24 con 24, ahora 24 con 68, o sea, me hizo devolver otra vez hacia arriba la 24, pero normal, y yo la miraba pues todo muy normal. Cuando que ahí sí he visto la iglesia de San Fernando, no sé si usted ha pasado por ahí. Sí, señor. Ahí uno se mete, hace la vuelta por la iglesia y sale otra vez a las 6:08 y se vuelve otra vez para hacia arriba, prácticamente donde recogía la monja, pero de frente, donde queda el hospital es el San José. Ok, sí. Y me subió otra vez, pasamos por el frente de la funeraria, me hizo dar la vuelta y me dijo que la dejara al lado del cementerio. Cuando yo prendí la luz del carro, abrió la puerta normal. Cuando yo prendí la luz del carro ya no estaba, hermano. No estaba ella.
yo quedé frío y en el trayecto y eso pues no me decía nada. Cogí el escapulario así, el que lleva el escapulario, y dije, bueno, estará orando, estará rezando, no sé, pero se sentía una vaina como de flores, una vaina como un frío, algo raro, hermano, algo raro, pero nunca sentí miedo. Cuando yo la dejé ahí sí me dio miedo porque me hizo meter por el lado del cementerio, que ya para coger otra vez como para la 30 para el norte. Hermano, créame que yo cogí el carro de ahí, yo no sé qué momento resulté, fue ya llegando a la 30 con autopista, hermano, porque ya me dejó, fue frío, hermano, y con el pelo me paró y yo, quedó como alambre el pelo. Así que con esta historia que me está contando, y yo hablaba ahorita al principio del programa, las cosas que le suceden a usted de transportar fantasmas, demonios, usted entonces hace parte de ese grupo de personas que dicen, mire, uno sí puede llegar a transportar fantasmas, seres del más allá. ¿Usted es creyente de eso? Pues a mí que me pasó eso, sí, pero es que yo cuando recogí a la monja, que es que esto es una cosa toda rara, mire, ahí bajando, estoy a la funeraria que está ahí, la funeraria que queda bajando el puente. Sí. A mí lo que se me hizo fue raro fue la tarde, la noche era, pero la funeraria estaba cerrada, pero estaba en la puerta ahí de la funeraria normal, que es normal recoger personas ahí, 3, 4 personas que estén ahí, normal, claro. Muy normal para mí, sí, pues yo hice la parada, llegó y me dijo, no, vamos hacia, digo, dale, que llegó y me dijo, vamos por toda la 68. Fue lo único que me acuerdo tanto que vamos por toda la 68. Cuando llegamos antes de la 68, antes de la iglesia del de ahí de San Fernando, me dijo que nos devolviéramos y que la subieras a la 24 otra vez. Y después llegó y me dijo, no, bajemos por acá. Yo, pero muy normal, o sea, muy normal. Yo miré eso muy normal. Lo que yo sentí era como ese olor, como a flores, como ese olor, como a frío, como cuando vos abres una nevera y sientes ese frío, ¿sí me entiendes? Y el carro estaba con los vidrios normal. La sola ventana mía estaba muy bajita, pero muy normal. Y ya después me di la vuelta al carro y me hizo meter como por el callejoncito para coger para la 30 hacia el norte. Ahí fue cuando me dijo, ¿cuánto es? Y no más, Superman. No, ahí se desapareció, man. Ahí estaba medio oscuro, al lado de la puerta del cementerio. Pues a lo mejor otro Taxi Iris o un Jack Sparrow, a alguien le ha pasado lo mismo en ese sector de Bogotá con una monja. Bueno, se habla mucho de monjas como fantasmas, ¿no? Es bien extraño eso. Y miren, lo decía yo al principio, que la gente dice, esa historia es muy inventada, como que alguien va a transportar espíritus, fantasmas, pero muchas personas cuentan eso. Y yo no creo que sea porque quieran inventarse la historia, porque no ganan nada aquí. O sea, no ganan nada, no están vendiendo algo o nada. Entonces, algo debe haber en las calles, estos seres que se suben a los carros, y no solo en los taxis, muchos buceteros, camioneros, muleros cuentan esa historia de ver fantasmas, hablar con fantasmas, interactuar con fantasmas e inclusive que el fantasma les paga. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que un fantasma le dé unos billetes? No entendemos el mundo paranormal. Tratamos de ponerle lógica, ser racionales, pero no hay explicación. Y hay taxíveres que aquí han contado, me pagó y desapareció. ¿Cómo es eso, ah? Gracias a nuestro amigo por compartir su historia, a todo el gremio de los taxíveres, un abrazo. Miguel Alvis, señor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia?
Buenas noches, Dani, buenas noches a Paul y a toda la audiencia del Cartel Paranormal. Primero, pues agradecerle por permitirme el espacio de subir a contar mi historia. Hoy en particular quise subir a hablar un poco porque precisamente hoy está cumpliendo 2 años de muerta mi abuela, que particularmente murió hace 2 años por estas horas, murió como entre 9 de la noche y 9:15 de la noche. La historia pues tiene que ver con ese suceso del fallecimiento de mi abuela, ya que pues sobre los días que ella fallece, pues yo me voy a acompañar a mi mamá y bueno, a estar con ella como en ese luto y en ese duelo. Y una noche en particular me acosté a dormir y bueno, ellos viven en Ibagué, mi mamá vive en Ibagué y pues yo hace años vivo en tierra fría y ya me acostumbré como a siempre usar el ventilador en las noches. Mi abuela, a ella le molestaba mucho cuando yo iba allá a visitarlos que prendiera el ventilador y siempre como que me decía, mi hijo, apague el ventilador, no gaste tanta energía. Y esta noche en particular, que fue por esos días que estaban como en ese duelo, en ese novenario que hacían, me acuesto yo a dormir, era como la 1 de la mañana, obviamente con el ventilador prendido, y de repente pues de eso que no me podía, o sea, como no me podía quedar dormido, y en la oscuridad tengo la sensación de sentir a mi abuela al lado mío. La sentí como su olor, el olor particular que ella emanaba. Sí, Y lo extraño aquí fue que, pues obviamente al sentir su presencia, pues yo como que me siento tranquilo y digo, bueno, mi abuela está acá conmigo, pero lo extraño es que el ventilador se apaga. Se me apaga el ventilador. Entonces yo me paro inmediatamente, prendo la luz, la energía no se había ido. Entonces yo digo, ve, qué raro, el ventilador se apaga, es de darle vuelticas. Entonces yo vuelvo y lo prendo, lo enciendo, vuelvo y me acuesto con la luz apagada y cosa de 2 minutos y vuelve el ventilador se apaga. Cuando yo nuevamente me levanto a ver qué fue lo que pasó, el ventilador se había desconectado. Entonces entendí en ese momento que mi abuela estaba ahí conmigo y fue una sensación pues más no de miedo porque no sentí como tal miedo, fue como algo bonito de decir, bueno, de pronto es como esa energía de ella, es algo que no puedo explicar, no, es un suceso que sí, fue algo paranormal para mí, no tuve como forma de explicarlo y se lo atribuí pues ese momento que todavía está como esa energía de mi abuela, ya que pues ella murió en esa casa, murió en la casa con mi mamá y bueno, sentí como que su energía todavía estaba ahí. Ya después de ese suceso, pues nunca más volvió a presentar ninguna situación y siento pues que ella puede estar descansando en ese momento tranquila y en paz porque murió ya en una pues ya de anciana y murió pues muy tranquila. pues Miguel, al final una historia bonita, lamentando obviamente la pérdida de su abuelita, que en paz descanse, pero bonita la historia, porque él la toma por el lado de que la abuelita como que le dio una señal desde el más allá, como de diciéndole de pronto, aquí estoy cuidándolo, o aquí me estoy despidiendo, o voy a descansar en paz, ¿no? Y esas señales con cosas puntuales, ¿no? Lo del ventilador, que la abuelita era la que le decía, apague el ventilador que me gasta luz. Y una noche le apagaron el ventilador y él dice, y sintió, ¿no? Como si ella estuviera ahí.
Yo creo que esas pistas, yo por eso les he dicho muchas veces a ustedes que cuando sientan que hay un fantasma en su entorno, en su casa, en algún lugar, traten, es como un misterio, ¿no? Como una investigación que uno tiene que hacer para descifrar quién es ese fantasma, qué es lo que quiere. Y de pronto bajo una pista de esas puede uno llegar a la conclusión de quién es y que quería darnos ese mensaje, pero como al principio de pronto nos asustamos o algo nos pasa al sentir un fantasma, pues de pronto la persona dice, ¿cómo le doy una señal para que sepa que soy yo y no asustarse? Porque cualquiera se muere del susto, obviamente. Y a lo mejor, sí, la abuelita dijo, bueno, le voy a apagar el ventilador y él va a saber que fui yo. ¿Será que los fantasmas desde el más allá pueden darnos una señal que están con nosotros, que son un angelito de la guarda, que se quieren despedir y nos hacen una señal para identificarlos inmediatamente? Bueno, una historia paranormal, pero bonita la que nos contaba nuestro oyente, a quien le agradezco su participación. Noche de jueves, están sintonizando en su radio La Mega, el cartel paranormal está al aire. Abrazo a Facebook, YouTube, la aplicación La Mega Oficial, TikTok. A todos buenas noches, estamos escuchando historias y al otro lado del radio de la aplicación usted decide si creer o no creer o sacar su propia conclusión. ¿Hay alguien en la línea telefónica? Buenas noches, La Mega. Dani, buenas noches. Señor, buenas noches. ¿Qué le sucedió a usted? Dani, lo felicito por su programa, la verdad. Primera vez que logro comunicarme. Siempre, llevo muchos años escuchándolo. Soy conductor. La verdad, transporto carga y pues muy pocas veces he podido escuchar el programa en esta hora. Siempre lo he escuchado después de las 12 de la noche, o sea, ya En la repetición. sí, siempre lo he escuchado así, pues tenía esas ganas de tener la oportunidad de poderme comunicar a esta hora con su merced. Muchas gracias, amigo. ¿Y qué le pasó? ¿Qué historia tiene? Pues, hombre, mire, yo tengo siempre para hacerme entender lo que le quiero comentar, Dani, es que yo siempre, cada vez que pues madrugo y eso, y me acuesto a dormir, tipo 1 o 2 de la mañana que estoy escuchando el programa, me acuesto a dormir y dejo el programa, ¿sí? O sea, con las historias me da, no sé, en los sitios más tenebrosos que usted se puede imaginar, porque yo cargo carbón y hacia este sector de Ubaté, Samacá, Tunja, y yo llego a las minas y eso es, o sea, hay partes que son bastante tenebrosas. Muchas veces, inclusive escuchando el programa, me he bajado. He sido un poco escéptico a esto, pero siempre con la curiosidad así como Dani, de que algo me suceda, de que yo pueda ver algo, ¿sí? Sí. Pasa lo siguiente, que hace aproximadamente, es que no me acuerdo bien, si hace como unos 2 meses escuchaba tu programa, Dani, y yo iba para Bravo Samacá. Ese día como que estaba haciendo un envío hacia ese lado también. Ok, En en una finca. Sí, 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 sí. Yo iba bajando de Chiquinquirá Sí. hacia Tizmacán, iba bajando, me acuerdo tanto. Y ese día estabas hablando, se comentó mucho sobre el diálogo. Sí, señor. Entonces, yo iba escuchando el programa, concentrado. Llegué ese día a Samacá, ese día llegué como a las 1:30, 2 de la mañana. Y me acosté, como siempre, a escuchar el programa. Me cogió el sueño
Hombre, créame, o sea, yo he escuchado tantas historias de mucha gente todos los años que yo, desde que usted tiene el programa, muchísimos años. Y hombre, nunca pensé que me fuera a pasar algo. Sentí, o sea, Dani, real, la presencia demoníaca. Sentí como una posesión impresionante. Porque, o sea, ¿cómo le digo? Yo era consciente de que estaba dentro del carro, Sí. pero era una presencia, me empezaron a llegar unos pensamientos o sea, la maldad en sí total. Era, ¿cómo le digo? Yo siempre sentía como algo dentro de mi escepticismo, yo sentía como algo de temor, ¿sí? Ese día el temor se fue, todo sentía como si el diablo estuviera conmigo. Era impresionante y sentí, o sea, como, como un desprendimiento y eso de que yo sabía que estaba dentro del carro, pero imagínate, resulté escuchando música infernal, una vaina muy impresionante. Yo soy alguien de casa, me gusta mucho tu programa, pero nunca llegué a pensar que me fuera a pasar esto, o sea, después de tantos años de estar escuchando la mesa. ¿Y qué hizo usted, amigo Mulero, en ese momento cuando sintió como que el diablo estaba con usted y lo poseía? ¿Hizo algo, empezó a orar? ¿Qué solución? Porque usted Pues, solo en ese momento, ¿qué hizo? Dani, le confieso que fue como, fue muy difícil porque me sentía muy bien con lo que me estaba sucediendo. O sea, no podía, ¿cómo digo? O sea, me sentí muy atraído hacia eso. O sea, yo soy católico, eh, religioso, pero pues no de los que están en esto, pero, o sea, por mi familia. Pero, o sea, fue increíble porque nunca llegué a pensar que me pasara eso. Vuelvo y digo, Dani, yo me veía dentro del carro y estaba escuchando tu programa y no podía hacer nada y yo sentía ganas de hacer cosas horribles, Dani. El diablo estaba metido dentro de mí, sí, inclusive la caseta de un vigilante estaba cerca, yo sentía ganas de hacerle mal a él, de hacerle daño. Yo quería buscar a alguien para hacerle mal. O sea, era algo, un sentimiento y una sensación demasiado pesa para poderla asimilar en ese momento, pero o sea, yo no sabía qué hacer. Y en ese momento, pues, la verdad, no sé cómo explicarlo, Dani. Fueron como 40, 50 minutos que me duré en ese trance. Hijo de madre, mucho tiempo. Sí, fue brutal, porque fue así. Yo traté y resulté, vuelvo y te digo, escuchando cosas horribles, buscando lo peor que había en internet, y me salí totalmente de contexto. Nunca llegué a pensar, vuelvo y te digo, que me fuera a pasar en esto, o sea, y ese, de tantos años de estar escuchando tantas historias de gente que llama, todo que me fuera a pasar algo a mí así. Vuelvo y te digo, yo soy uno de los que me paro en los lugares más solitarios que puedan haber en este mundo, en unas veredas donde tú no ves absolutamente nada y bajo y apago las luces del carro y quiero que me pase algo, que alguien me toque o que algo pase, pues nunca me ha pasado nada de eso. No sé si por tanto eso que yo deseaba que me pasara eso, que me pasó. Le di como Y nunca como le volvió mucha... y nunca le volvió a suceder nada.
Oigan, y lo que pasa es que ese día, hasta antier, volví a escuchar tu programa, la verdad. Oh, Y ahorita pues estoy de vacaciones, estoy aquí en la casa. Y pues dije, voy a llamar, le digo a mi esposa, voy a llamar y le voy a contar a él lo que me pasó. Ella creo que está escuchando ahorita, hasta ahorita lo que me pasó, porque la verdad me da, como mucha gente de pronto que no le creen a uno, no le van a creer, pero bueno, yo soy una de las personas más escépticas, pero me pasó eso, me pasó y fue horrible. estamos con las historias paranormales. Y como decía el anterior mulero, nadie me va a creer, pero aquí cuente su historia. Y estoy seguro que alguien en cualquier lugar del mundo oyendo el cartel dice, a mí me pasó eso. Señorita Sandra, buenas noches, bienvenida al cartel paranormal, su historia. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Dani, yo quiero comentarles la conexión que aún tengo con mi papá, el cual falleció hace 8 años. Mi papá vivió conmigo los últimos años de su vida, pues los últimos 5 años. Él era una persona oxígeno dependiente, necesitaba oxígeno 24/7 y no sé por qué, pero él sufría mucho por el recibo de la luz, porque pues obviamente este aparato eléctrico que genera oxígeno sube pues significativamente el recibo. Yo le decía, papi, tranquilo, o sea, no hay problema, porque pues, digamos, yo costeaba todos los gastos de la casa. Era pues siempre que llegaba el recibo me decía lo mismo. Mi papá falleció en diciembre y de enero a agosto me llegó el recibo de la luz en ceros. O sea, algo inexplicable. Mi hermana fue, el primer mes yo dije, bueno, un error, de pronto la segunda factura ya llega, digamos, pues los 2 meses, volvió a llegar en ceros. Ahí ya mi hermana me hizo el favor de ir a averiguar porque pues no tenía tiempo y le dijeron que iban a enviar un técnico. El técnico nunca llegó, o sea, siempre se fue aplazando hacia el tema y fueron más o menos 8 o 9 meses que me llegó el servicio de la luz en ceros. Entonces es algo, pues, para mí es muy extraño e inexplicable, pero yo creo que él de alguna forma trató de retribuir, pues, digamos, como que ese servicio. Pero venga, Sandra, está buenísima la historia, pero la empresa de energía finalmente, o pasados los meses, nunca le cobró todo lo que se le debía, nunca llegó el técnico, o sea, le llegó un recibo 8 meses después por el valor de ese mes únicamente, normal, volvió a funcionar normal el tema de los recibos. Exactamente, inclusive a mí me daba como susto porque yo dije, bueno, un recibo de luz, yo pagaba más o menos como 180,000 pesos. Claro. Yo dije, por 8 meses, pues yo iba como guardando porque pues dije, en algún momento me llega el recibo pues por la cuenta completa. Nunca. En más o menos septiembre ya me llegó, inclusive pues bajó obviamente porque ya no estaba el artefacto este del oxígeno, pero nunca, o sea, es algo de verdad inexplicable que yo digo, creo que fue mi papá. Oiga, qué historia tan interesante y claro, uno dice, los recibos tarde o temprano se los cobran a uno y no le pasó Exacto. a usted, llegó en ceros. Oiga, los vecinos, no sé si tenía vecinos, usted de pronto no también agregó con los vecinos, ¿no? Oiga, venga, el recibo está llegando en cero, averiguó de pronto con los vecinos y a ellos sí les cobraban.
No, la verdad no, pues nunca pregunté, pues yo con mis vecinos solamente así como el saludo, nunca pregunté, pero yo sé que era él, Dani, porque era muy reiterativo mi papá con el cuento de la luz y yo, papi, tranquilo, o sea, eso está dentro de mi presupuesto, no te preocupes, porque pues él no tenía pensión, yo respondía por él y eso. Y pues siempre andaba con el tema de la luz. Entonces, yo realmente creo que fue mi papá. Otro tema también era, él desde su cuarto escuchaba mi alarma y yo pues la posponía y desde su cuarto empezaba mi hija, y era el que me despertaba. Muchas veces yo trabajo fuera de Bogotá y a veces en pico y placa me iba en flota y me quedaba dormida. Bueno, de regreso a Bogotá, me quedaba dormida. Te lo juro, escuchaba a mi papá, mija, y abría los ojos y era donde me tenía que bajar. La última, bueno, eso me ha pasado muchas veces con el tema de la alarma, muchas veces. Hace 2 meses más o menos estaba manejando hacia mi trabajo y tuve un micro sueño subiendo el puente de Funza, de Siberia. Ok. El carro ya se me estaba yendo para el lado y escuché a mi papá, mija, o sea, abrí los ojos y me di cuenta que me estaba quedando dormida y el carro se me estaba yendo para un lado. Entonces, sí creo que yo fui pues su niña consentida siempre y creo que todavía existe esa conexión fuerte con él. Muchas veces estoy acostada y de un momento a otro huelo su loción. Realmente siento a mi papá muy seguido. Mire, Sandra, que he conocido personas que le piden, mire, ahí hay dos cosas. Hay personas que le piden a sus seres queridos fallecidos que les ayuden ciertas cosas y ellos dicen, mire, fue mi papá, fue mi hermano, mi amigo, mi mamá que me ayudó porque yo se lo pedí. Y dan fe de eso, dicen, pasó porque yo se lo pido, o sácame de esta situación, o ayúdame, desde cosas pequeñitas como necesito conseguir ya un taxi, por favor, papá, ayúdame, y llega un taxi de la nada, como cosas de salud y todo. Y ahora, hay gente que dice que eso es malo, ¿no? Pedirle a los seres queridos difuntos porque no los deja uno descansar, los está uno atormentando. Pero eso que usted cuenta, Sandra, a mí en lo personal se me hace bonito que, que el ser humano pueda tener una especie de angelitos de la guarda y que en ocasiones uno pueda de pronto pedir esa ayuda espiritual y se la brinden. Claro, habrá gente que dice que eso fue casualidad o no tenía que pasar y nadie le ayudó. Pero en la fe de la persona va que esa persona a lo mejor metió mano desde el más allá, como es usted creyente, Sandra, que hasta para despertarla, para que no se pase el paradero. Cosas como Sí. esas, ¿no? Sí. Yo creo realmente, yo no soy de pedirle cosas a mi papá, porque pues creo que también ellos están en sus temas, pero sí lo siento, o sea, tengo una foto en mi mesa de noche, le digo, papito, te amo, o sea, digamos como que trato de mantener el recuerdo. Una vez fui a visitar a un cliente, y yo, bueno, me anuncié en una portería, di la vuelta para entrar el carro por la otra portería y era un vigilante pues que más o menos me conocía. Yo le mostré la ficha de ingreso, me dio el ingreso y cuando salí me dijo, el señor que venía con usted se quedó. Y yo le dije, ¿cuál señor? Me dijo el señor, le dije, no, yo venía sola. No, usted venía con un señor. O sea, me juraba y me rejuraba que yo había llegado con un señor. Entonces, no tengo idea. Hace poco robaron a una persona que estaba en un carro adelante mío
y eran 3 tipos que estaban pasando en medio de los carros viendo. Yo dije, aquí me cogieron porque pues una mujer sola, ni me miraron, o sea, ni me miraron. Pues Sandra, qué bueno que tenga su angelito de la guarda. Pues un abrazo para usted y su papá. Qué bonita historia y qué Muchas bonita gracias. ayuda la que tiene desde el más allá. Me alegra mucho. Sí, así es. Bueno, Gracias, Dani. chao, Sandra. Ojalá la empresa de energía no nos esté oyendo, si no, mañana le mandan 17 técnicos y una factura de 8 meses. Son historias paranormales a esta hora en el cartel de la Mega. Antes de oír una historia más, prepárate para una experiencia inolvidable. Este 9 de agosto llega al Movistar Arena Mike Towers en su tour Vive la tuya, no la mía. Boletas las pueden conseguir en tuboleta.com. Al aire está el cartel paranormal, historias. Hay historias de fantasmas, historia del diablo, historia del taxista que transportó una monja, el mulero que se le apareció el diablo. Miren, en la primera hora historias bien sorprendentes, ¿no? Si quiere comunicar usted, puede hacerlo al 601-288-4218, 601-287-9731. La Mega, buenas noches. Aló, Dani, muy buenas noches. Señor, ¿cómo me le va? Bien, Dani. Ahorita. Bueno, me alegra mucho. ¿Qué historia nos quiere contar? Dani, quiero contarles esta noche algo que, bueno, hoy quiero con nosotros o en la época, ¿recuerdan el accidente del avión de Chapecó? Sí, claro. En esos días, porque nosotros en esa época yo estaba ahí, estaba en el combate ahí en Río Negro, y resulta que pasados unos 6, 7 días, enviaron seguridad aeronáutica, ¿no? Pues por lo que había sucedido y resguardar lo que había quedado de instrumentos para la investigación, ¿no? Ok. En esa época, por escuadras, vigilábamos pues para que había gente pues que entraba a llevarse cosas, ¿no? A robar. Claro. Entonces empezamos nosotros a prestarle seguridad en esa época. Y a mí el cabo de la escuadra me decía mi teniente, es que ahí pasa algo. Y yo le decía, pero es que ustedes son llenos de miedo, ¿qué les pasa? Bueno, y así cada escuadra que se enviaba a prestarle seguridad a los restos de la aeronave, algo o alguien siempre empezaba a comentar algo, que empezaba a suceder algo inexplicable, dicen los soldados. A la hora más o menos entre 10:30 y 11 de la noche, más o menos a la hora que fue el accidente. Usted imagínese, Dani, después de 8 días, empezar a escuchar lamentos en medio de los escombros, porque pues las partes del avión duró casi 2 meses nosotros prestándole seguridad a los restos, ¿no? Y se escuchaban los lamentos, eso eran lo que se hablaba entre los soldados. Y un día me fui, tuve la oportunidad, Dani, de ir con ellos, sí, a comprobar a ver qué era cierto.
La verdad, Dani, yo fui y yo no vi nada, yo no escuché nada, pero uno de los soldados me llamó y me dijo, ahí está mi teniente, venga, yo nunca vi nada. Resulta un día, Dani, que me causó curiosidad un par de guayos que habían debajo, lo que era como parte de la cabina. Sí. Habían un par de guayos, Dani, y los tomamos, o sea, protegíamos y los tomamos. Dani, usted no me lo va a creer, y la demora fue en coger esos guayos, no sé de qué futbolista era, pero empecé a escuchar cuando una persona tiene los guayos, pero está en el piso. Se empezaba a escuchar el taconeo de los taches de los guayos. Ok, sí. Pues, o sea, era muy, muy raro, ¿sí? Y se escuchaban el taconeo. Yo era el que escuchaba los taconeos de los guayos. Pues yo no sé, me sugestioné mucho, yo como que lo asimilé, Dani, al haber tomado los guayos. ¿Qué me correspondió hacer, Dani? Nuevamente regresarme ahí al Cerro el Gordo y dejar los guayos nuevamente allí. O sea, ahí en ese lugar pasan muchas cosas. No sé si alguna vez tenido la oportunidad de ir él se llama Cerro del Chapecoense, ¿no? No, comencemos con más historias. A esta hora, Incentive 101, buenas noches. Dani, buenas noches, ¿nos escuchan? Sí, señor, perfecto, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Gracias, Dani. Un saludo nuevamente acá desde la Florida. Bueno, mi historia se remonta hace aproximadamente 3-4 años atrás. Mi familia siempre ha sido como un poco receptiva para todo el tema paranormal, por así decirlo. Siempre hemos estado envueltos en distintas situaciones en los lugares que hemos vivido, por lo cual siempre he mantenido como una postura de mente abierta a todo lo paranormal, pero tratando de colocarle la lógica, precisamente porque muchas veces nos dejamos llevar como por la sugestión y creamos cosas donde realmente no las hay. Sin embargo, a lo largo del tiempo me he estado dando cuenta de que hemos vivido situaciones que van más allá como de la parte lógica. Y esto ocurrió justamente en una vivienda que compramos. Se compró desde cero, desde el lote. Sí. Nos habían informado que en ese lugar anteriormente había una especie de comunidad indígena mucho tiempo atrás, pero nosotros no le dimos importancia. Empezamos a hacer los procesos para la construcción, se hicieron los cimientos. Al momento de hacer los cimientos, pues hay que hacer unos huecos en el piso bastante profundos. A medida que se empezaron a abrir, empezamos a encontrar partes de lápidas, algunos restos óseos humanos. Okay. Y distintos artefactos que daban a entender de que efectivamente había ocurrido como una especie de ceremonia o algo similar en ese lugar. No le dimos importancia, simplemente fue algo muy mínimo, desechamos la mayoría de cosas, pero al final quedó una especie de lápida partida. Dijimos, bueno, pongámosla en los cimientos ya que hace parte como de la estructura, como para poner algo de piedra. Bueno,
simplemente la dejamos ahí. Se hizo la construcción, se hizo toda la organización de la vivienda. Sin embargo, a partir de ese día todo empezó como un poco más fuerte a nivel energético, por decirlo de esa manera. Desde la primera semana empezamos a tener problemas entre nosotros, peleamos bastante, cosa que no era común entre nosotros. Ok. Discutíamos por todo, situaciones bastante tensas, pero en realidad nunca había ocurrido algo similar anteriormente. Ocurrieron muchísimas cosas, a veces encendían la luz, cerraban la puerta, cosas que al comienzo tratábamos como de encontrar la parte lógica, pensando que era tal vez una falla eléctrica o que el viento estaba cerrando la puerta, pero a nivel personal empezó, ya que estando en mi habitación, se escuchaba como golpeaban, tipo 2, 3 de la mañana, como si alguien golpeara a mi puerta. Evidentemente yo me levantaba a abrir y no había nadie. Se empezó a intensificar todo para final de año, llegando a diciembre. No sé si Dani ha visto que en algunos lugares colocan alumbrados en los postes. Sí. Esa luz entraba pues directamente hacia mi ventana. Ok. Yo en ese momento giré hacia la pared, de tal forma que pues yo alcanzaba a ver la luz reflejada en la pared y notaba mi silueta. Ya estaba a punto de dormirme, sin embargo empecé a sentir bastante frío en el lugar y bastante tensión. Cuando traté de girar no me podía mover. Sin embargo, yo podía ver mi sombra reflejada en la pared. Cuando de repente lo que sentí fue que mi cama se movió, como cuando alguien se sienta al borde de la cama, que se siente que alguien se sentó y se mueve. Lo que yo hice fue tratar de girarme, no pude hacerlo, volteé a mirar otra vez hacia la pared y vi a alguien que estaba sentado o arrodillado detrás de mí. En ese momento, pues traté como de encontrarle el mayor sentido a lo que estaba ocurriendo, pero no podía hablar, no podía moverme. Luego sentí como otra vez se movió, como si se estuviera acercando más hacia mí. Pero lo extraño era que yo podía, o sea, yo estaba viendo hacia la pared y estaba viendo a la sombra. Ya entré como en un estado de que ya no estaba entendiendo qué estaba pasando, no sabía cómo reaccionar ante esa situación. Lo que hice fue cerrar los ojos y empezar a pedirle a Dios que me ayudara. Con todas las fuerzas lo que hice el momento siguiente fue tratar de voltearme. Obviamente al girarme no había nada. Volteé a mirar nuevamente hacia la pared, ya no se veía ninguna sombra, pero lo que me causó mucho más curiosidad fue que al momento de mirar hacia la cama estaba la forma de 2 rodillas, como cuando uno se arrodilla en la cama y queda la forma de las rodillas. Entonces, a partir de ahí empezaron a pasar 1000 cosas y para algunas personas pueden ser como parte de algo muy loco, algo que no se puede creer, que realmente solamente ocurre en la imaginación de algunas personas, pero yo creo que también algo lo más fuerte fue tener o sea, ver como literalmente levantaban la cama de la parte inferior, estando despierto, ni siquiera estando en estado de reposo para dormir, como para decir que fue algo relacionado con el sueño de que ya estaba dormido, pero
acabándome de sentar en la cama, cogiendo el celular, empezando a mirar, levantaron la cama, literalmente yo tenía los pies elevados de la cama, a unos centímetros del piso. Entonces, obviamente, mi reacción inmediatamente fue salir corriendo hacia la habitación donde estaban mis papás y preguntarles que si había temblado o había ocurrido algo similar, porque yo no entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero pasaron mil y mil cosas y finalmente tuvimos que vender la vivienda porque ya era tan intenso todo de que ya no nos soportábamos entre nosotros. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Dani, vea, yo tengo dos cortas historias. Yo fui soldado profesional 5 años y resulta que una noche así, estando por allá en el monte, me levanté a orinar, tipo 1 o 2 de la mañana, ya había prestado guardia. Me levanté a orinar, acabé de orinar. Al momento de devolverme a mi cambuche, literalmente no lo encontré. O sea, hasta la hora de la madrugada. Cuando ya aclareciendo 5:10, 5:20, me di cuenta que estaba a 1 metro de distancia del cambuche. Entonces, mucho lo relaciono con duendes. Como si los duendes lo hubieran a usted perdido, lo hubieran alejado. Sí, señor, pues me hubieran perdido, me hubieran alejado por aproximadamente 3, 4 horas. Pues al momento que yo me sentí perdido, pues no se podía hacer bulla ni nada. Me encontraba pues, en la Caucana. Entonces, como no podía hacer bulla ni nada, decidí pues por sentarme y esperar que amaneciera. Al momento de amanecer, literalmente ni a 1 metro tenía el cambuche de distancia. ¿Qué comentaban sus compañeros acerca de los duendes? Porque usted dice, para mí eso fue un duende. Pues yo estuve en un batallón de historia había bastante antiguo, 12, 13, 16 años de antigüedad, y ellos comentaban mucho, o sea, se escuchaba mucha historia. Tenían bastante historia sobre los temas. Ok, o sea, los duendes. ¿Qué más hablan ustedes en el ejército aparte de los duendes, brujas, todos estos temas? Sí, una historia antenoche que estaba escuchando el programa, salió el de la señora esta que de los gatos que los ponían a hervir y iban palpando los huesos. Había un antiguo de 16 años y él contaba esa misma historia, que él puso a cocinar un gato, palpaba los huesos y que cuando él llegó a un hueso que le decía a una voz, corra, corra, que si él se dejaba alcanzar de esa voz, eso mejor dicho, que le pegaba, lo volvía nada. Si él no se dejaba alcanzar de la voz, le cumplía un deseo. Pero pues a él todo el mundo le decía gato y él literalmente la cara de él era como un gato. Mi abuelo me cuenta pues que el abuelo de él le enseñó una oración con la cual se podía esconder de los enemigos cuando le querían hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Esa historia, como ya hablé con él bien, en la primera parte la voy a complementar con algo que él me dijo, que esa oración funciona siempre y cuando haya alguien también que lo niegue. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo así alguien que la niegue? Que lo niegue a él.
un ejemplo. Dani Tres Palacios se sabe la oración. Sí. Entonces yo le voy a hacer algo a usted. Entonces yo veo que usted entra a su casa. Usted entra a su casa y yo estoy seguro que yo lo vi entrar a su casa. Yo dije, bueno, voy a coger a Dani porque ya lo vi que está ahí encerradito, lo voy a coger. Entonces usted se da cuenta que alguien entró, que alguien viene pues como siguiéndolo o algo. Si usted, o sea, si hay alguien en la casa y usted sabe la oración, tiene que decirle a la otra persona que está con usted que cuando yo pregunto por usted, le diga que no está. Así yo lo haya visto que usted haya entrado. ¿Sí me va a entender? ¿Sí me va a entender o lo estoy embolatando? Sí, está como enredado, pero es que por eso quería que contara bien la primera parte, porque yo me acuerdo bien de la historia que usted contó, y que no era solo con su abuelo, sino diferentes personas del pueblo. Voy a tratar a ver de traer el contexto y usted me va corriendo, mire, para resumir rápidamente. El hombre cuenta que el abuelo, y no solo abuelo, sino diferentes partes del lugar donde vive el abuelo, hay personas que se saben una oración, pero esa oración es un secreto. Es una oración que el señor de la esquina se sabe una, el otro otra, y cada oración tiene un efecto. Un efecto, en el caso del abuelo, el abuelo se sabía una oración, digámosla, para la sanación, para sanar, para ayudar. De pronto el de la esquina se sabía otra oración para hacer de pronto algo negativo, el otro para otras cosas, como, mejor dicho, como si fuera un pueblo de brujos, de magos, y alguien se sabe una oración y logra tiene un poder. El abuelo tenía un poder con esa oración, o tiene. Entonces, nuestro amigo nos contaba eso, y era increíble porque él decía, mire, me la sé yo, pero antes se la debo heredar, creo que a una sola persona de la familia, ¿no? Es algo así. Sí, señor. A una sola persona que siga utilizando esa oración, y en el caso del abuelo, pues ayudando a personas. Entonces nosotros decíamos, venga, muy loco esto uno de que por una oración como mágica, ¿no? O sea, ahí sí como Harry Potter, una frase y algo pasa. El abuelo dice, yo tengo una oración y la ayudo y con eso sano, pero nadie se la puede saber. Entonces yo le preguntaba a nuestro oyente, ¿y qué pasa si el abuelo el día de mañana fallece, pero no de muerte natural, sino de un accidente? Y dice, miércoles, mi abuelo falleció y la oración. Y entonces yo le había hecho la tarea a él, ¿qué pasa si esta oración él no se la entrega a nadie ni se la hereda a nadie? Muere la oración, llegará el espíritu, un espíritu el día de mañana y se la da a otra persona. Era así más o menos la historia, ¿sí o no, Jefferson? Sí, señor, sí, señor. O sea, era porque mi abuelo me ha dicho que él solamente la podía decir después de 20 años de que él la supiera. Ese Entonces usted me detalle. preguntaba qué pasaba si moría antes de que pasaran los 20 años. Oiga, Entonces, pero cuénteme algo antes de que me diga qué le contó su abuelo. Recuérdeme su abuelo con esa oración que él sabe, con ese secreto que tiene. ¿Qué recuerda usted que él haya hecho? ¿A quién salvó? ¿A quién ayudó? Pues a nosotros, pues por ejemplo, de la familia, a mi hermano, que él tenía mucho lo que era mezquinos, primos que se van a pescar de pronto y hay picadura de raya o picadura de culebra. Sí. También lo rezan para eso, para que no, por ejemplo, la raya es una picadura que duele mucho. Y entonces él lo reza y ya la persona deja de sentir dolor, y pues como el veneno de la raya como que no les hace nada, o sea, no les pasa nada con la oración, como que el veneno se espuma, como que no, como si no hubiera pasado nada. Esa oración su abuelo se las decía a ellos en el oído, o él simplemente internamente como que oraba con esa oración y ya. El tipo de ritual que hace él es, usted, o sea, pues él lo puede hacer teniendo la persona enfrente, o simplemente, un ejemplo, si él está lejos y la persona que necesita está lejos, pues uno lo llama
y uno le dice, no, venga, estoy aquí con tal persona, le picó una culebra en el pie derecho, en la parte del tobillo. Entonces ya él con eso, él hace la oración y pues ya la persona, pues sí, de verdad yo sí doy testimonio de que sí pasa y sí O sea, se sana. Pasan los 20, no han pasado los 20 años sí. y él muere, efectivamente la oración queda ahí. Eso me dijo él, que ahí no se puede hacer nada. No me quiso decir el por qué, porque él me dijo, o sea, lo que pasa es que lo que yo le decía que días, él está con la vaina de que yo me la aprenda, porque él necesita antes de morir dársela a alguien, porque pues según tengo entendido, la persona si cuando está a punto de morir o está muy viejita y no ha dicho la oración, demora mucho para morir, sufre mucho. Entonces que ellos necesitan dársela a alguien. Entonces él me dice que me la aprenda yo, pero pues yo la verdad no quiero, no me siento pues como capacitado para eso. O sea, sí, claro, o sea, eso es algo muy positivo, pero lo que pasa es que es como la devoción que tiene, porque uno, pues, obviamente ellas las benditas ánimas le están ayudándose con algo, usted tiene que darles algo a ellas también, ¿no? ¿Qué le da su Entonces es abuelo a como ellas? él sin falta tiene que darle 2 rosarios al día, creo que es, uno en la madrugada y otro como a las 4 de la tarde, pero eso no puede hacer falta porque si hacen falta, mejor dicho, eso no lo dejan dormir, lo asustan, le jalan los pies, lo levantan como sea. Ah, y eso es lo que Él a debe, usted le da como jartera, digámoslo así. claro, porque imagínense, usted después levantando uno a las 4 de la mañana y después a las 4 de la tarde otra vez hacerle, no, y qué tal que uno un día, no, eso es complicado, eso es para verdad el que tiene la devoción de pronto. Pero bueno, seguramente alguien de la familia va a querer tener la oración, ¿no? Sí, bueno, y él, hoy por ejemplo me contaron otra, hay muchas, la verdad aquí en este pueblo no sé, yo creo que en toda Colombia, de pronto en la zona del campo se conoce mucho esa situación de esa oración. Señorita Liz, que mandó solicitud, buenas noches, ya puede encender su micrófono. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señorita, ¿qué le sucedió a usted en lo paranormal? Bueno, Liz pausó su live, silenció su micrófono. Ahora volvió. Ahora ¿ya? sí, tranquila, sí, ya. Bueno, esta historia ocurrió más o menos en el 2010, en Boyacá. Bueno, yo estudié, pues mi bachillerato lo terminé en un colegio pues religioso de monjas. Sí. Entonces yo vivía en el campo, pues, o sea, yo estaba en el pueblo, pero vivíamos en el campo, pues, con mis papás. Entonces, pues había una compañerita que tenía computador. Yo no tenía computador. Entonces yo me iba a hacer tareas donde ella. Yo no tenía... ¿Sí me oyen? Sí, lo vimos perfecto, adelante. No sé, ya era muy tarde. Entonces yo le dije a ella que yo me iba para la casa porque pues que ya estaba oscuro, ya estaba de noche, entonces yo me tenía que ir. Entonces yo me fui y ella me dijo, ¿se va a ir sin linterna? Y yo le dije, sí, porque pues está clarito, había luna llena, entonces estaba clarito. Entonces, nada, pues yo me fui caminando. La verdad, yo no iba pensando en absolutamente nada de miedo. O sea, yo iba normal, relajada. Cuando llegué al salón comunal de la vereda, veo una mujer recostada en la columna. Pero esa mujer, ¿qué tenía de raro? Estaba levitando, o sea, estaba flotando. Y medía aproximadamente, yo creo que unos 3 metros.
que era el alto de la columna. Entonces, pues pues en el campo mis abuelos siempre decían que cuando a uno lo asustan, a uno se le crece, que uno siente que la cabeza se le crece, que la lengua se le pega al paladar y no puede gritar. A mí me pasó exactamente todo eso. O sea, yo quise gritar, yo no podía, se me pegó la lengua al paladar, de verdad no podía gritar. Iba a dar los pasos y sentía como si, no sé, tuviera mucho barro en los zapatos, o sea, Sí. muy pesados. Y nada, sentí también la cabeza así como si se me fuera a estallar, de verdad, como cuando uno tiene una migraña terrible. Y yo dije, no, esto es parte de mi imaginación. Cerré los ojos, cuando los abrí, seguía ahí. Entonces la mujer estaba pues flotando, tenía, no sé lo que me alcanzó a acordar porque pues fue hace más de 10 años. Tenía como un vestido y el cabello súper, súper largo. Ujú. Entonces, ahí al lado del salón comunal vivía mi abuelito, pues él en ese momento, él ya falleció. Y yo lo veía a él y yo quería gritarle que por favor me ayudara, porque yo quedé, o sea, en shock. Pero no podía, o sea, simplemente no pude. Lo único que hice, o sea, en este momento de mi vida no soy tan creyente. Pues en ese momento sí, porque estaba en un colegio de monjas, bueno. Cerré los ojos y recé un Padre Nuestro. Entonces, cuando ya volví y los abrí, ya no estaba. Y lo que yo hice fue, pues nada, correr, correr, correr. Llegué a mi casa corriendo, llegué llorando. Hasta mis papás se asustaron. Mi papá me decía como, Liz, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Él pensó pues que alguien me había hecho algo. Entonces ya cuando me calmé, tomé agua, bueno, les conté y pues mi papá me dijo pues que antiguamente era donde velaban a las personas que morían. O sea que Liz, después de la experiencia tan aterradora que vivió, ¿a qué conclusión llegó? ¿Qué era esa mujer para usted? ¿Qué fue lo que usted vio? Yo creo que fue el alma de alguien, no sé, pero fue un alma, porque es que la vi, o sea, y no solo fue como, porque yo decía, bueno, de pronto cuando tú estás hablando de miedo con alguien, tú te vas como con la sugestión de que va a pasar algo, pero pues yo estaba haciendo tareas, ¿sí? O sea, nada que ver. Entonces sí, yo creo que tal vez fue un alma. eh, Igual en ese salón comunal, antiguamente pues velaban a todas las personas de la vereda.